Estamos de regreso en Infórmate. Este es el primer programa del año 2024. Y señores, ¿quién más podía acompañarnos a nosotros en este primer programa que nuestro querido profesor? Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero yo siempre digo que lo más importante es que es mi amigo. Es una persona que yo quiero, que amo con toda mi fuerza. Profesor, feliz año y bienvenido. Igualmente, Ana, siempre a tu disposición, deseándote que este año 2024 sea un año de mucho más prosperidad, ¿verdad? Para ti y tu familia. Tú sabes que siempre estamos a tu disposición, al pie del cañón, como tú dices. Así es, profesor. Y definitivamente vamos a hablar de economía, ¿eh? ¿Cómo encuentra este 2024 la economía en República Dominicana? Vimos, hay un informe ya del Banco Central que es lo que vamos a tratar de desglosar en este espacio. Dice el Banco Central que cerró, el 2023 cerró con una inflación interanual del 3.57%. Háblenos de eso. ¿Qué significa esto? Tú sabes que cuando el Banco Central habla de la inflación interanual y dice que está por un 3.6, algo así, estamos hablando de los precios promedios de una canasta básica que está conformada por 364 productos. Y en ese cálculo que hace el Banco Central de esos productos, hay algunos que suben y otros que bajan. Entonces, eso hay que matizarlo, porque mucha gente también pueden sentir que esos precios que el Banco Central ha dicho que han bajado en promedio, quizás otros no lo han sentido así, porque hay bienes que bajan más rápido que otros. Por ejemplo, cuando tú analizas ese informe del Banco Central y observas por grupos de alimentos, evidentemente que todo parece indicar que los precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas está un poquito relativamente más por encima que esa inflación promedio que el banco ha dicho. Por lo tanto, yo creo que eso es un dato que hay que matizarlo, porque mucha gente va al supermercado, puede ser que encuentre que los precios de algunos productos estén un tanto altos y es porque los precios bajan a diferentes velocidades. Generalmente cuando los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera, bajan muy lentamente. Pero es un buen dato, o sea, es un dato que si uno lo compara con precios promedios de años anteriores y de meses anteriores, los niveles de inflación han venido básicamente convergiendo a una meta que el banco se traza, que es un 4%. Por lo tanto, eso es una buena noticia para la economía dominicana en sentido general. Y además que el Banco Central en meses anteriores tenía una política que estaba induciendo a incrementos en las tasas de interés. Eso cambió precisamente porque la inflación ha venido cediendo poco a poco. Por lo tanto, hay que decir lo siguiente, que eso afectó también el crecimiento del año 2023. Por eso la economía terminó con un crecimiento de 2.5. Es decir, un crecimiento que no es el crecimiento muy bajo tradicional, potencial de la República Dominicana. ¿Cuál es el crecimiento potencial de la República Dominicana ronda alrededor de un 5 y 5.2%. Y evidentemente que la economía en el año 2023, producto de que quizás el elemento más fundamental y más importante que atacó el gobierno y el Banco Central fue la inflación. Y al atacar la inflación, estableció políticas un tanto restrictivas que limitaron, disminuyeron la inversión privada y el consumo privado. Eso afectó el crecimiento de la economía. Por eso la economía terminó en un rango del 2.5. Claro, hay otros países también que tuvieron una situación similar al de la República Dominicana. Pero a mí no me gusta comparar, profesor, otro país, me gusta porque yo vivo en República Dominicana. No, lo que ocurre es, Ana, que generalmente hay veces que uno tiene que hacer algunas comparaciones en algunos momentos, en algunas situaciones, porque en nuestro país los sectores más dinámicos también dependen de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, el turismo, las mismas zonas francas,
cómo anda el mercado norteamericano. Incluso, si en Estados Unidos, supongamos lo siguiente, hay una situación donde no se está generando mucho empleo, eso afecta a la diáspora dominicana. Y como consecuencia, los dominicanos que viven allí no pueden encontrar trabajo y eso también afecta el envío de remesas. Las remesas. Sí. Entonces, por eso es que en determinadas situaciones uno tiene que ver el contexto, porque el mundo de hoy no es un mundo en el cual tú estás aislado. Tú, de una forma u otra, estás interconectado. O sea, usted quiere decir que nosotros no crecimos como crecemos regularmente por la crisis mundial. No, hubo factores externos, pero también hubo factores internos. O sea, factores externos, como te he dicho, de que la economía mundial en el año 2023 creció menos que en el año 2022. Eso afecta, obviamente, el desempeño de los sectores que están orientados hacia el exterior. Pero también hay políticas públicas internas que de una forma u otra también contribuyeron a que la economía dominicana creciera al ritmo del 2.5. Por ejemplo, yo creo que las políticas mismas del Banco Central fueron un tanto muy, apretaron demasiado. En ese sentido, el incremento en la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés de referencia del Banco Central, afectó un tanto la inversión privada y el consumo privado. Hay que decir que el 85% de la economía dominicana es el sector privado. Entonces, cualquier tipo de política que afecte las tasas de interés, eso tiene un impacto muy fuerte en sectores que son clave y que son dominados por el sector privado. Por ejemplo, el sector construcción a principios del año 2023, el Banco Central tuvo que establecer estímulos por encima de los 21.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el sector construcción estaba creciendo de forma negativa. Cuando tú analizas el sector construcción y su composición, en un 70% el sector construcción es sector privado y un 30% sector público. Por lo tanto, generalmente es un sector que está muy propenso a que si las tasas de interés son altas o son bajas. Porque cuando tú vas a tomar un dinero prestado para una vivienda, bueno, depende de la tasa de interés. O cuando tú vas a construir, o los que son desarrolladores de proyectos inmobiliarios que van a construir, van al banco y toman prestado. Si la tasa de interés es alta, todo eso encarece. Más lo que se incorpora al costo de los materiales que hubo en el año 2023. Eso es por poner un ejemplo. De manera que hay factores que dependen de fuera, pero hay otros que dependen internamente. Una vez ya quizás resuelto el problema o minimizado el problema de la inflación, ya la República Dominicana está en mejores condiciones. Está actualmente en mejores condiciones para tener políticas más expansivas y que la economía dominicana en este año 2024 pueda tener un crecimiento cercano a su crecimiento potencial. Claro, eso va a depender también de factores externos. Por ejemplo, tú tienes ahí que la guerra de Rusia a Ucrania está en pausa, una pausa relativa. O que el conflicto entre Israel y Palestina está en cierto nivel de situaciones con cierto nivel de tranquilidad, vamos a decir. Por ejemplo, alrededor de ese conflicto entre los palestinos y los judíos están los países petroleros. Si el precio del petróleo se incrementa, nosotros vamos a tener aquí, eso va a tener un impacto en el precio de los combustibles. O si el caso, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, eso se tensa, entonces eso afecta también el mercado de hidrocarburos, del gas natural, de los commodities agrícolas. Todo eso, generalmente, si eso se tensa, afecta a la economía dominicana. Ahora, internamente nosotros tenemos que comenzar a mejorar la inversión pública. Ahí va, ¿qué hacer? Entonces el gobierno, por ejemplo, en el año 2023 y durante los últimos años se ha endeudado. Y entonces esos recursos en préstamo tú tienes que traducirlos en mayor inversión pública. Porque si tú esos recursos los tienes depositados y tú estás pagando intereses, recursos que están ociosos, eso significa que tú estás haciendo el peor de los negocios. ¿Por qué? Bueno, porque
cuando tú te endeudas es para tú comprar un activo o transformar un pasivo en un activo. Profesor, excúseme, pero ¿eran necesarios, usted como economista, eran necesarios esos préstamos? Bueno, Tantos préstamos. Bueno, lo que ocurre es que a partir de la pandemia, y después que ocurrieron una serie de situaciones que tú no la prevés, yo creo que en cierta manera quizás el gobierno se endeudó demasiado como un mecanismo de tener un colchón por situaciones que se pueden presentar en el futuro. ¿Usted coge un préstamo pensando en que puede pasar algo? No, o sea, pero se supone que tú tomas un préstamo para tú hacer algo. Porque lo importante no es que tú tomes un préstamo pensando que algo va a ocurrir. Lo importante es que tú, si tomaste un dinero prestado, tú tienes que invertirlo. Y a eso me refiero. Entonces, si tú de repente tienes, porque hay proyectos y hay presupuestos, esos endeudamientos están en el presupuesto. Claro. Esos endeudamientos no están fuera del presupuesto. Y el presupuesto tiene una contrapartida. Ese financiamiento que cuando tú emites un bono, tú lo emites, ¿para qué? Tú lo emites para determinado tipo de proyecto de inversión. Entonces, si tú ese dinero lo tomas prestado y tú lo guardas, tú estás pagando intereses. Ahora, si tú esos recursos lo utilizas para expandir la capacidad productiva del país en términos de infraestructura, bueno, esa infraestructura que ya se constituyen en un activo, borran ese pasivo. Y entonces eso mejora la eficiencia de la economía, eso mejora la productividad de la economía, eso hace que la economía tenga más capacidad para crecer. Entonces, de eso se trata. Ahora, si tú no lo haces, entonces tú estás haciendo el peor de los negocios. Y eso yo creo que fue una debilidad del gobierno en el año 2023. Por eso yo entiendo que este año 2024 tiene que cambiar esa lógica. Tú no puedes todavía mantener la lógica de que esté dedicando el 3.6% en el presupuesto a pago de intereses, mientras tú estás invirtiendo 2.8%. O sea, tú estás pagando más en intereses que inversión pública. Tiene que ser al revés, que tú inviertas más. Este tipo de economía requiere de una mayor inversión pública. Las economías, como la economía dominicana, que son economías de rentas medias, todavía necesita una inversión que por lo menos esté en el 5%, en el caso quizá óptimo, en un 5%, infraestructura, mejoramiento de carreteras, mejoramiento de servicios, porque eso es lo que te permite de una forma u otra mejorar la productividad de la economía, incrementar la capacidad de crecer la economía dominicana. Pero si tú no haces eso, claramente entonces eso va a traer como consecuencia que la economía va a crecer menos. ¿Entiendes? Entonces, pero usted dice que en el 2024 todo lo que se visualiza es que va a crecer más la economía. Si se dan esas condiciones. Profesor, va a crecer más la economía. Ahora, yo no entiendo esa parte. Si está todo dado para que crezca más en el 2024, estamos iniciando el año con un alza del dólar, con el anuncio de, usted lo decía, hablaba de la construcción, del sector construcción, con que las viviendas, los materiales están aumentando, por ende las viviendas, y etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a crecer con esa situación? Mira, Ana, en el presupuesto del año 2024, el precio del dólar aparece en promedio que va a estar en este año en 60 por 1. Ahora, el hecho de que el dólar pueda fluctuar en determinados meses no significa que hay una crisis, porque este país, yo creo que no hay un problema de una crisis así que tú puedas decir que la gente pueda ir al mercado cambiario a cambiar su peso por dólar. No. Son elementos estacionales que ocurren en determinados meses que presionan el mercado cambiario. En el año 2023, la República Dominicana solamente en remesas recibió 10.000 millones. Por inversión extranjera, más de 4.000 millones. Por exportaciones nacionales, alrededor de 11.000 millones. Por ingresos por turismo, 9.000 millones. Es decir, que la República Dominicana no tiene un problema. La restricción fuerte no es que hay una escasez fuerte de dólar. Todo lo contrario, el mismo Banco Central tiene divisas en reservas internacionales por los 15.000 millones
de tal manera que recientemente el Banco Central intervino e inyectó alrededor de 200 millones de dólares. Pero siempre hay elementos estacionales. Parece que con todos los estímulos que el Banco Central dio, básicamente el año 2023, a partir del mes de septiembre comenzó un proceso de mayor actividad económica. ¿Qué significa eso? Que la economía ha venido ya poco a poco recuperándose. Por eso yo te digo que ante bajos niveles ya de inflación promedio y una economía que ha venido en los últimos meses reactivándose, están dadas las condiciones para que este año 2024 la economía pueda terminar con un mejor crecimiento, siempre y cuando el entorno internacional que te he descrito se mantenga con cierta pausa relativa. Todo eso está supeditado a un entorno internacional. También todo eso está supeditado a que el mismo Banco Central siga su política de inducción a tasa de interés más baja y también el gobierno pueda, a partir de este año 2024, invertir más. Ahora se va a discutir en los próximos meses el salario mínimo. Bueno, que se mejore el salario mínimo de los trabajadores. ¿De cuánto usted cree que debe de ser el salario yo lo que mínimo? creo que... Usted como economista, con el gasto con el gasto de la canasta básica. Yo lo que creo que no solamente debe haber un incremento al salario mínimo, debe haber un incremento al salario general. Porque cada vez en los últimos años que cuando se hace incremento de salario, se queda mucha gente. Ahora, que ese salario mínimo o el salario que sea, por lo menos cubra un porcentaje importante de la canasta básica promedio, o que te cubra el 80%, el 90%, en la medida que tú actúas sobre la base de esa visión. De manera que yo creo, por eso he dicho que el 2024 es un año donde están... Electoral, que eso es otro tema. Eso es otro tema. Siempre lo electoral genera mucha también actividad adicional, porque a los partidos políticos creo que se les va a repartir en los primeros 6 meses casi 3.000 millones de pesos. Aquí no hay alteraciones como los temores que hubo en los famosos años 90, de que ahí sí hemos crecido, profesor. De que alguien va a hacer fraude, de que no. Aquí está, fíjate. Yo no sé si ha crecido la economía, pero ahí hemos crecido. Hemos mejorado, porque eso es lo que indica que hay una mejoría en el aspecto institucional. Y eso indica que esa democracia dominicana se viene fortaleciendo. Por ejemplo, en el año 2020 aquí hubo unas elecciones municipales que se suspendieron. ¿Y qué ocurrió? Nada. Se suspendió y se volvieron a celebrar. La República Dominicana no es, no sé, Venezuela, ni es Argentina, sí, porque hay ni quienes es dicen Ecuador. que nosotros podemos correr la misma suerte de esos países. Bueno, pero el tema de esos países, Ana, es que se ha combinado la crisis económica. Y en la República Dominicana, en cierta manera, no ha sido un país donde ha habido una crisis así extrema, como evidentemente todo el tema de la pandemia que generó una crisis, pero no ha habido un proceso de crisis económica que ha conllevado a una crisis social y política. Pero ya de una manera llana, que todo el mundo puede entenderlo, ¿cómo ha manejado económicamente el país este gobierno? No, yo creo que este gobierno ha sorteado muchas crisis y esas crisis le han dado muy duro a la actividad económica. Le han quitado capacidad, evidentemente, para crecer. Entonces, esos son elementos que son necesariamente tienen que mejorar en este año 2024. ¿Y si no mejoran? No, yo lo que creo que si no mejoran, le va a quitar capacidad a la misma actividad económica, la misma economía para que pueda crecer a la meta que el gobierno se trazó este año. ¿Y si no mejoran, qué recomendación usted le da a la sociedad, a la gente? No, yo lo que creo es que evidentemente la gente tiene a través de sus organizaciones que pertenecen, porque aquí está todo el mundo está organizado, que apuntalen a que esas debilidades se transforman en oportunidades, o sea, que esas debilidades se superen. Porque yo creo que en la medida que el gobierno lo haga bien, todos entonces estaremos en mejores condiciones. Profesor, gracias. Gracias a ti. Siempre es un placer conversar con usted. No, para mí es el placer. Y yo sé que los amigos televidentes de Infórmate también. Así es. Disfrutamos mucho esto. Igual.